Hola mis estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda José Marcelo Ordóñez. El día de hoy vamos a tratar acerca de un trastorno muy frecuente dentro del área de la psiquiatría, que es el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados. Espero lo disfruten y les sea útil con fines informativos y docentes. El trastorno obsesivo compulsivo se encuentra caracterizado por la presencia de pensamientos intrusivos, rituales, preocupaciones y compulsiones. De esta manera, podremos darnos cuenta que existe dentro de la psicopatología una alteración de la conducta, del pensamiento y del afecto. Es importante tomar en cuenta que la sensación que se produce por un pensamiento, sentimiento, idea que se repite de manera cíclica e intrusiva se denomina obsesión, mientras que la compulsión es la conducta consciente, recurrente y regular que se hace por lo general de manera consecuente a los pensamientos obsesivos. Por ejemplo, podemos indicar el contar, verificar o evitar. Estos procesos, tanto obsesivos como compulsivos, generan un problema de ansiedad y angustia bastante severo, pues dicho trastorno consume mucho tiempo en la vida de la persona e interfiere en su cotidianidad, es decir, en sus actividades laborales habituales, ocupacionales y sociales. De esta manera, sus relaciones también se ven afectadas. Este trastorno puede presentarse tanto solamente con obsesión, con compulsión o con ambas. La variedad de trastornos relacionados en este proceso incluyen, además del mismo trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos como tricotilomanía, que se caracteriza por arrancarse el pelo, el trastorno por rascarse la piel denominado escoriación, el trastorno acumulativo, entre otros. Se considera que la prevalencia del trastorno obsesivo a lo largo de la vida en la población se encuentra entre el 1 al 3%. Se considera también que es el cuarto diagnóstico más frecuente dentro de la especialidad de psiquiatría. Se suele presentar en una edad promedio de 20 años, mostrándose más en varones adolescentes, mientras que en los adultos la tendencia será por igual tanto en varones como en mujeres. Las personas que sufren este tipo de trastorno con frecuencia tienen otro tipo de problemas adjuntos como el trastorno depresivo mayor, que es el más frecuente, aproximadamente el 67%, y la fobia social en un 25%. También se encuentran asociados otros tipos de diagnósticos como trastorno por consumo problemático de alcohol, trastornos de ansiedad generalizada, fobias específicas, trastorno de conducta alimentaria y trastornos de personalidad. Es importante también nombrar al trastorno de Gilles de la Tourette, que acompaña aproximadamente entre el 5 al 7% a los pacientes con TOC, así como también se encuentra entre un 20 al 30% de TOC en pacientes con antecedentes de tics. Como parte del origen o etiología de este trastorno, se ha considerado factores biológicos importantes a tomar en cuenta como los neurotransmisores, entre los que tenemos a la serotonina como actor principal que se encuentra implicada en la causalidad de dicho trastorno. Este dato ha sido obtenido debido a los estudios clínicos con fármacos que respaldan esta hipótesis. También es importante nombrar que múltiples investigaciones reportan a la infección estreptocócica relacionada con el trastorno obsesivo compulsivo. En relación a los estudios funcionales de neuroimagen, estos han demostrado un incremento del metabolismo y flujo sanguíneo a nivel del lóbulo frontal, ganglios basales, en especial el caudado, y la circunvolución cingulada en estos pacientes. Tratamientos tanto farmacológicos como conductuales han reportado revertir estos procesos anómalos.
La tomografía computarizada y la resonancia magnética han mostrado una reducción bilateral de los núcleos caudados en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. La genética respalda la hipótesis de que el trastorno obsesivo compulsivo tiene un componente de este tipo, de manera importante. Al parecer, la posibilidad de sufrir TOC o trastorno obsesivo compulsivo con un familiar que tenga este trastorno es de 3 a 5 veces comparado con la población general. Además, que aparentemente se encuentra relacionado con otros tipos de trastornos presentes en la familia, como trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de tics, trastorno dismórfico corporal, hipocondría o trastornos por somatización, trastornos de conducta alimentaria y hábitos como la onicofagia. Además, que se encuentra mayor tasa de trastorno obsesivo compulsivo en el trastorno de Tourette y tics en familiares de pacientes con TOC. También se nombran factores psicosociales como parte a tomar en cuenta en este trastorno. Entre esos debemos tomar en cuenta que el trastorno obsesivo compulsivo se diferencia de la personalidad obsesiva compulsiva, en la que se asocia con una preocupación obsesiva por los detalles, perfeccionismo y rasgos similares de la personalidad. El TOC al parecer se encuentra muy relacionado con factores contextuales ambientales que generan mucho estrés, sobre todo relacionados con embarazo, parto o cuidado de los padres sobre los niños. El diagnóstico clínico de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo se evidencia básicamente por la presencia de pensamientos recurrentes, constantes o persistentes denominados obsesiones y conductas o comportamientos denominados compulsiones. Estas son repetitivas. Es importante tomar en cuenta que muchos de estos casos tienen un nivel de introspección o aceptación del problema aceptable. O en otros casos deficiente o nula, que es lo que impide la ayuda inmediata y adecuada en este trastorno. Es frecuente que estos pacientes acudan con más frecuencia a otro tipo de especialistas antes que el psiquiatra. No hay que olvidar que las obsesiones y compulsiones son las características más importantes del TOC. Es por eso que es frecuente encontrar las obsesiones típicas que se asocian con pensamientos sobre contaminación, como pensar que las manos las tiene sucias o su ambiente sucio también puede estar repercutiendo en ese tipo de pensamientos. O de dudas, por ejemplo, olvidé cerrar la puerta de la casa o dejé conectada la plancha en el dormitorio. Es importante que para el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo tomemos en cuenta que debe tener obsesiones o compulsiones o ambas, y que esto debe generar angustia o incluso distracción de actividades convencionales y que no debe estar explicado por otro trastorno como uso de medicamentos o sustancias, aunque sí podría ser especificado el TOC relacionado con los tics. Si nos ponemos a revisar cuáles son los especialistas clínicos no psiquiatras con probabilidad de ser consultados, tenemos al médico familiar, al oncólogo, al neurólogo, al neurocirujano, al obstetra, al pediatra, al cirujano plástico, al dentista. Hay que tomar en cuenta que la presencia de obsesiones y compulsiones es variada en adultos y niños y adolescentes, y los síntomas de un paciente pueden sobreponerse el uno sobre el otro e incluso cambiar sobre el tiempo. Entre la variedad del tipo de obsesiones podemos encontrar la contaminación, la misma que se caracteriza por el lavado del cuerpo acompañado de elevación compulsiva de objetos contaminados. La duda patológica seguida
por la compulsión de comprobación, los pensamientos intrusivos que se caracterizan con frecuencia por no estar acompañados de compulsión, tomando en cuenta que incluso la ideación suicida podría presentarse como pensamiento obsesivo, lo que se hace importante evaluar de manera cuidadosa el riesgo real de someterse a dicho proceso. De simetría, que se caracteriza por la necesidad de precisión o simetría que puede inducir a la compulsión de lentitud, y realmente esto puede generar que el paciente muchas veces demore mucho en alimentarse o incluso afeitarse. Entre otros, tenemos patrones como obsesiones religiosas, como tender a realizar frente a pensamientos que generan culpa, una serie de rezos, del rosario, oraciones, el arrancarse también de manera compulsiva el cabello, morderse las uñas y la masturbación compulsiva también forma parte de esta variedad. Como parte del diagnóstico diferencial tenemos la obligación de descartar las condiciones orgánicas como los trastornos de los ganglios basales que derivan en un proceso similar a los fenómenos presentados en el TOC. La corea de Sydenham y de Huntington pueden ser uno de estos cuadros orgánicos. Es importante también tomar en cuenta que un trastorno obsesivo compulsivo que aparece después de los 30 años de edad obliga a que evaluemos la posible presencia de un trastorno neurológico presente. El trastorno de Gilles de la Tourette, en cambio, nos indica que la relación de este trastorno con el TOC es bastante frecuente. Es claro que ambos trastornos pueden coexistir alrededor en un 90% de estos pacientes. Estos pacientes con frecuencia muestran síntomas compulsivos y hasta las 2/3 partes de ellos cumplen con criterios diagnósticos de TOC. El trastorno obsesivo compulsivo cuenta con una similitud superficial con otros tipos de trastornos psiquiátricos, entre ellos la personalidad obsesiva compulsiva. Los síntomas psicóticos también pueden conducir a pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. En ocasiones suele ser difícil diferenciar el TOC con la depresión, ya que muchas veces se encuentra sobrepuesta y se asocia con pensamientos obsesivos. Con respecto a la evolución y pronóstico, tenemos que tomar en cuenta que la mitad de los pacientes con TOC muestran síntomas de manera súbita. Por lo general, el 50 al 70% de este problema se genera tras un acontecimiento estresante muy fuerte, como por ejemplo la gestación, problemas sexuales o muerte de un familiar. La evolución de este trastorno suele ser larga, variable, fluctuante, en algunos pacientes constante incluso. Entre un 20 a 30% aproximadamente los pacientes mejoran de manera significativa, mientras que el 20 al 40% pueden permanecer sin cambios o incluso agravarse en ocasiones, y el suicidio sigue siendo un factor de riesgo muy importante a tomar en cuenta en ellos. Con respecto al tratamiento, muchos de los pacientes con este trastorno se resisten con tenacidad a recibir ayuda terapéutica. Los estudios controlados han demostrado que el tratamiento farmacológico y conductual son efectivos para disminuir la sintomatología de pacientes con este trastorno. Como parte de la eficacia del tratamiento en el TOC, se ha visto que la medicación para los tratamientos de los trastornos depresivos y otros trastornos mentales pueden mostrar efectos sobre esta patología, por lo que se hace importante iniciarlos en dosis administradas inicialmente de manera habitual como para la depresión, aunque con el tiempo se requiera ir incrementando de manera progresiva la dosis hasta ver el efecto deseado. Es importante recalcar que los efectos iniciales pueden empezarse a observar aproximadamente entre 4 a 6 semanas luego de iniciado el tratamiento, y que en ocasiones se debe esperar entre 8 a 16 semanas para obtener el efecto benéfico del benéfico del tratamiento, es decir, el beneficio terapéutico máximo.
Aquí cabe recalcar que muchas veces queda sintomatología residual y que la recuperación no es completa, aunque la mejora suele ser significativa. Así es que las obsesiones residuales pueden permitir a que la persona lleve una vida normal. Se recomienda iniciar el tratamiento con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina o la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, para que posteriormente, si en caso no funciona, pasar a otro tipo de fármacos con acción serotoninérgica, que sería importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Entre los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina tenemos a la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram y el escitalopram. Es importante recalcar que con frecuencia se requiere en dosis altas el tratamiento para un efecto beneficioso en pacientes con TOC. Es así como se puede llegar a usar hasta 80 miligramos al día de fluoxetina, 200 miligramos al día de sertralina, 60 miligramos de paroxetina, 300 miligramos de fluvoxamina. Es importante tomar en cuenta que conforme se va ajustando la dosis aparecen efectos colaterales de esta medicación. Entre estos efectos colaterales tenemos alteraciones del sueño, náusea, diarrea, cefalea, ansiedad, nerviosismo. Por lo general, estos efectos son transitorios y menos preocupantes que los efectos colaterales que son provocados por los antidepresivos tricíclicos como la clomipramina. Los mejores resultados se obtendrán al combinar este tipo de tratamiento con terapia conductual. La clomipramina es un antidepresivo tricíclico que tiene más efectos serotoninérgicos que el resto de antidepresivos tricíclicos y solamente es superada por los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. La dosis tiene que irse incrementando tras 2 o 3 semanas para evitar los efectos colaterales que son como molestias digestivas y la hipotensión ortostática. También hay que tomar en cuenta que este medicamento podría causar sedación, efectos anticolinérgicos como sequedad de la boca, estreñimiento, sensación de sequedad en diferentes mucosas, entre otras también que pueden estar presentes, además de tomar en cuenta también los efectos a nivel cardíaco que podría presentarse. Podemos usar este medicamento de manera frecuente, sin embargo sí requiere mantener un control estricto y sobre todo con el manejo de las dosis. Podemos ocupar en este tipo de trastorno otro tipo de fármacos y el tratamiento con los que anteriormente hemos hablado no funcionan o no han sido eficaces. Entre estos incluyen la adición del ácido valproico, el carbonato de litio o la carbamazepina. Tenemos otros fármacos antidepresivos como la venlafaxina, la buspirona, que en ocasiones funcionan, otras veces no. Son menos específicos para el uso en el TOC. Y si en caso es necesario, también se puede adicionar en el tratamiento un medicamento antipsicótico atípico como la risperidona, como la quetiapina, y también un ansiolítico como el clonazepam, alprazolam o lorazepam. La terapia conductual es tan eficaz como el tratamiento farmacológico y algunos datos indican incluso que los efectos beneficiosos son más duraderos cuando se ocupa este tipo de tratamiento. Entre las estrategias ocupadas son la exposición y la prevención de respuesta. También tenemos la desensibilización, la liberación de tensión de pensamientos, la inundación, la terapia de implosión y condicionamiento aversivo, ¿no? Otras terapias que forman parte de este proceso coadyuvante es la terapia familiar, que contribuye a disminuir desacuerdos conyugales resultantes en este proceso. En casos extremos debería llegarse a considerar la terapia electroconvulsiva. También tenemos la psicocirugía con la singulectomía,
en casos graves y resistentes, y también hay el tratamiento por estimulación cerebral profunda, que se caracteriza por la implantación de electrodos a nivel de ganglios basales y la estimulación cerebral profunda. Los trastornos obsesivos compulsivos también pueden estar relacionados con otros tipos de afección médica, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que muchos procesos médicos clínicos pueden producir síntomas obsesivos compulsivos, como arrancarse el cabello, rascarse la piel. También se ha visto que este tipo de síntomas en niños después de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, haciendo referencia a un trastorno neuropsiquiátrico autoinmunitario de la infancia que aparentemente causa la inflamación de los ganglios basales, alterando el funcionamiento del eje tálamo córtico estriado. El trastorno obsesivo compulsivo inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por los síntomas obsesivos y compulsivos relacionados con el uso de una sustancia, drogas y alcohol. Tenemos otros tipos de trastornos obsesivo-compulsivos especificados o trastornos relacionados. Esta categoría es usada para las personas con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, pero que no cumplen con todos los criterios como para establecer el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Entre ellos tenemos el síndrome de referencia olfativo, que es caracterizado por la creencia del paciente de que su olor corporal es repugnante, pero no es percibido por los demás. Esto obliga a la persona a cambiarse con frecuencia de ropa, lavarse, y además que predomina en hombres solteros y su inicio es a los 25 años de edad. Tenemos otro trastorno como el trastorno dismórfico corporal, que se caracteriza porque el paciente cuenta con una creencia imaginaria, pero no del tipo delirante. Esto quiere decir de que existe conciencia de que su apariencia tiene alguna alteración y que lo que piensa no es normal. Sin embargo, siente que posee un defecto parcial o completo de su apariencia corporal. Suele iniciarse en la adolescencia hasta la adultez temprana, tanto en hombres como en mujeres. El origen es desconocido. Se considera, sin embargo, que existe participación de la serotonina por la relación con otro tipo de trastorno mental. Desde el punto de vista psicodinámico se considera que existe represión, es decir, un conflicto inconsciente, distorsión y simbolización de esa parte del cuerpo, así como la proyección o creencia de que otras personas también ven la deformidad imaginada. Entre sus síntomas tenemos una obsesión con los defectos imaginados de la apariencia física, provocado por conductas compulsivas de pensamientos sobre dicha apariencia. Aquí se excluye la dismorfia, el trastorno dismórfico de la grasa corporal, si se puede diagnosticar con un trastorno de conducta alimentaria, pero incluye el dismórfico muscular. Con respecto a las pruebas psicológicas, la del dibujo de la figura humana muestra una exageración, disminución o ausencia de la parte afectada. En realidad puede existir defectos corporales menores, sobre los cuales empieza a desarrollarse esa creencia imaginaria y distorsionada. Con frecuencia el paciente se queja del defecto, por ejemplo, arrugas, pérdida de cabello, tamaño de sus pechos, manchas provocadas por la edad, por la estatura, también es otro problema. Esta queja es fuera de proporción con respecto a la anomalía objetiva. Si existe una evidencia física de anomalía leve, el paciente suele exagerarla, sin embargo se reconoce la posibilidad de estarlo haciendo y la gravedad no necesariamente es aceptada como que exista realmente. Lo que diferencia el trastorno delirante, que en cambio es una creencia fija y no es factible de someterse a pruebas de realidad. El diagnóstico diferencial
es con la esquizofrenia, con los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de conducta alimentaria como la anorexia y bulimia nerviosa, trastornos orgánicos del trastorno obsesivo compulsivo. También tenemos los trastornos de identidad de género y los llamados síndromes relacionados con la cultura. Por ejemplo, existe un síndrome japonés que se llama Koro, que es la preocupación de que el pene se reduzca y se retraiga dentro del abdomen. Su evolución es crónica y las consultas muchas veces son repetidas, ¿no? Estos pacientes también muestran eh, una visita frecuente a varios médicos, pueden darse cuenta de la presencia de un trastorno depresivo secundario que también podría evolucionar en la obsesión a una creencia de tipo delirante. El tratamiento es farmacológico con medicación serotoninérgica como la fluoxetina y la clomipramina que reducen la sintomatología aproximadamente en un 50%. Los trastornos cuando son tratados como con tratamientos quirúrgicos, dermatológicos o dentales rara vez son eficaces. La psicoterapia es útil tras descubrir conflictos relacionados con los síntomas y sentimientos de inadecuación. Tenemos otro trastorno, el trastorno de acumulación, que se caracteriza por adquirir y no descartar cosas que se consideran de poco o ningún valor, lo que provoca un desorden excesivo en el espacio habitable. Esta acumulación puede causar problemas de salud, además de afectar funciones como el comer, dormir y arreglarse. Se la considera como un subtipo de trastorno obsesivo compulsivo, pero actualmente se la clasifica como una entidad diferente. Está presente en aproximadamente entre el 2 al 5% de la población y su prevalencia es del 14%. La acumulación suele comenzar a inicios de la adolescencia, persiste a lo largo de la vida y se observa una comorbilidad significativa con el trastorno obsesivo compulsivo y se relaciona con un índice elevado de trastornos de personalidad, sobre todo en la personalidad evitativa, esquizotípica y paranoide. También existen altas tasas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en estos pacientes. Es frecuente en pacientes con esquizofrenia, demencias y lesiones cerebrales. La mayoría de acaparadores no percibe su conducta como un problema, acumulando de forma pasiva más que de forma intencionada las cosas, por lo que el desorden se acumula de manera gradual y con el tiempo. Entre este desorden pueden ser periódicos, correo, revista, ropa vieja, bolsas, libros, listas, notas. Y también estos pacientes hacen demasiado hincapié en la importancia de recabar información y posesiones. Es importante como parte de su diagnóstico diferencial tomar en cuenta si estos pacientes empezaron a tomar o a tener este tipo de conductas luego de una lesión cerebral. Podría ser también un síntoma frecuente en demencia y también esquizofrenia. Es un trastorno crónico, con un curso resistente al tratamiento. Los pacientes tienen muy poca conciencia de su conducta y suelen buscar tratamiento más bien por la presión de los demás. El tratamiento es semejante al trastorno obsesivo compulsivo y solo el 18% de los pacientes pueden responder a la medicación y a la terapia cognitivo-conductual. El trastorno de arrancarse el pelo, conocido como tricotilomanía, se trata de un trastorno crónico que se caracteriza por el hecho frecuente de arrancarse el pelo, lo que implica una pérdida variable de este que puede ser apreciable por otras personas. Este es muy parecido al TOC y a los trastornos de control de los impulsos. Con frecuencia suele subestimarse y su diagnóstico reporta una prevalencia a lo largo de la vida que va entre el 0,6 al 3,4%. Es más frecuente en las mujeres que en el hombre en una relación de 10 a 1.
Se calcula que entre el 35 al 40% de los pacientes sufre tricotilomanía, en donde mastican o se tragan el cabello que se arrancan en algún momento. Existe una comorbilidad notable con el TOC, con los trastornos de ansiedad, con el trastorno de Gilles de la Tourette, con los trastornos depresivos, con los trastornos de conducta alimentaria y los trastornos de personalidad, en especial el obsesivo compulsivo, limítrofe y narcisista. En su origen se considera que muchas veces este problema está relacionado con factores de estrés. Los pacientes con tricotilomanía suelen tener familiares con antecedentes de problemas de control de impulsos y síntomas obsesivos compulsivos, lo que apoya la predisposición genética, que es importante. La tricotilomanía exige la acción de arrancarse el cabello y que lleve a su pérdida, es decir, que genere alopecia, por lo que puede estar afectada. Cejas, pestañas, barba. Es menos frecuente en el torso, las axilas y el pubis. Se han descrito dos tipos de trastornos de arrancarse el pelo. El acto intencionado y el arrancado automático. El individuo no lo hace de manera consciente en el arrancado automático. Los pacientes se acostumbran a negar este comportamiento e intentan ocultar la alopecia resultante. También puede observarse sacudidas violentas de cabeza, morderse las uñas, arañarse, lesionarse la piel y otros actos que pueden generar este tipo de situaciones con la finalidad de tratar incluso en ocasiones de controlarse. Dentro del diagnóstico diferencial es importante notar que estos pacientes se diferencian el TOC debido a que experimentan pensamientos obsesivos y la actividad compulsiva se limita a un acto, que es en este caso el arrancarse el cabello. Hay que diferenciar de los trastornos facticios o pacientes que simulan y que pueden mutilarse a sí mismos para obtener atención médica. La edad de inicio es al principio de la adolescencia, habitualmente antes de los 17 años. Cuando hay inicios tardíos, es decir, después de los 13 años, se asocia con una probabilidad de cronicidad y de peor pronóstico. El tratamiento requiere el trabajo conjunto entre psiquiatra y dermatólogo y los métodos tanto farmacológicos incluyen esteroides tópicos y tratamientos dermatológicos apropiados, además de un antidepresivo, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, también ansiolíticos con propiedades antihistamínicas e incluso antipsicóticos. La terapia de tratamiento conductista ha resultado eficaz como la biorretroalimentación, el autocontrol, la desensibilización e inversión de hábitos. Tenemos el trastorno de escoriación, que consiste en rascarse la piel. Es un rascado compulsivo repetitivo de la piel que puede provocar una afectación tisular grave y requerir varios tratamientos dermatológicos. Tiene una prevalencia a lo largo de la vida entre el 1 y el 5% y aproximadamente el 12% de la población psiquiátrica adolescente lo tiene. También en el caso de los adolescentes, aproximadamente el 2% de ellos cursa con otros trastornos dermatológicos. Es más frecuente en mujeres que en hombres. La naturaleza repetitiva de la conducta es parecida a la del trastorno obsesivo compulsivo y se asocia con un índice elevado de casos de este trastorno. Hay otras enfermedades que pueden estar adjuntas, como el arrancarse el cabello, dependencia a sustancias, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad y trastorno dismórfico corporal. Se desconoce la causa del trastorno de rascarse la piel. Se han planteado alteraciones del metabolismo de la serotonina, dopamina y glutamato. Es necesario que el rascado realmente provoque malestar clínicamente relevante, deterioro en el funcionamiento.
La conducta de rascarse la piel no puede atribuirse a otra enfermedad médica o mental y no puede ser causada por un trastorno inducido por sustancias o medicamentos. El rostro es el lugar más habitual de rascado. Otros sitios son piernas, brazos, torso, manos, eh, cuero cabelludo, cutículas de los dedos. En los casos más graves puede rascarse la piel y puede incluso llegar a causar desfiguración física, y las consecuencias clínicas requieren incluso intervenciones médico-quirúrgicas como injertos de piel o radiocirugía. Es frecuente en el trastorno dismórfico corporal y es importante tomar en cuenta que existen muchas enfermedades clínicas y dermatológicas que pueden causar la necesidad de pellizcar sin rascarse, como eczema, psoriasis, diabetes, enfermedades hepáticas o renales, linfoma de Hodgkin, policitemia vera, lupus eritematoso sistémico. Antes de establecer el diagnóstico psiquiátrico, siempre es importante realizar una exploración física exhaustiva. El consumo de sustancias como la cocaína, las metanfetaminas pueden producir la sensación de que algo se mueve por debajo de la piel, lo que puede hacer que uno se rasque la piel. La dermatitis fáctica o dermatitis artefacta es un trastorno en el que rascarse la piel es la forma elegida de lesión autoprovocada y el paciente recurre a sistemas más elaborados que la simple escoriación para autoinducirse lesiones cutáneas, es decir, que es intencional y en ocasiones ocupa una serie de instrumentos para generarse esta lesión. Se observa en el 0,3% de los pacientes de los servicios de dermatología y la proporción es 8 veces mayor en mujeres. Es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. La presencia de piel no afectada completamente normal, al lado de lesiones de aspectos muy horripilante, es una pista del diagnóstico de una dermatitis fáctica. Los síntomas por lo general fluctúan a lo largo de la vida del paciente y alrededor del 44% en mujeres afirman que el rascado coincide con el ciclo menstrual. El trastorno es difícil de manejar y hay pocos datos que respaldan el uso de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en cuestión del resultado. Sin embargo, ocupamos fármacos como la misma fluoxetina, la naltrexona, también tenemos los glutamatérgicos y la lamotrigina. Los tratamientos no farmacológicos son el cambio de modificación de hábitos y la terapia cognitivo-conductual breve. Bien, una persona alguna vez dijo, los ojos son el reflejo del alma. Se podría aprender a ver y leer los ojos, pero es espejo de su vivencia tormentosa y no refleja necesariamente su alma, porque los pensamientos inundan, y cuando eso sucede nos confundimos. Impide vivir la realidad. Reciclamos pensamientos, ideas, recuerdos, creencias. Inundamos nuestras mentes y nos estancamos en diálogos profundos sin fin. A veces solo hay una forma de salir, pero lleva tiempo y nos roba la existencia. Pensar que para la obsesión y compulsión sí hay solución, y es de valientes tomar esa opción. Quiero agradecer que hayan prestado atención a esta conferencia, espero les sean útiles, reciban un abrazo fuerte, se despide su servidor José Marcelo Ordóñez Mancheno. Un abrazo y hasta una próxima.